adoración. Debiéramos ser más adoradores que pirigüeños, ¿cierto? Pero también es cierto que el Señor dice que podemos pedir. Abra su Biblia, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Si le encontró, nos ponemos de pie. Vamos a leer algunos versículos, los versículos 13 y 14. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Oramos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder congregarnos, de poder estar, Señor, en la coinonía con nuestros hermanos, en la comunión de los santos, Señor, glorificándote y alabando tu santo nombre. Te damos gracias por que ya tenemos la lectura de su palabra, Señor. Tú que nos conoces, Señor, nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro reposar. Tú que sabes todas las cosas, Señor Jesucristo, Señor, queremos pedirte que nos hable en este día, Señor, conforme tu Espíritu Santo quiera revelarnos. Señor, apelamos a tu amor, Señor, y a tu gran amor que tienes para con nosotros. Señor, enséñanos a poder descubrir aún en nosotros, Señor, aquellas cosas que pareciera que están resueltas, Señor amado, pero que en tu palabra, Señor, tenemos escollo. Ayúdanos en esta hora. Habla por mis labios en esta hora, úsalo para tu gloria, Señor, a fin de que todo sea modificado en tu santa palabra, Señor. Tu palabra es errante, tu palabra es verdad, Señor, y santifícanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos ayude. Todos nosotros, hermanos, en algún momento de la vida hemos sido visitados por las aflicciones. De alguna u otra manera, hermanos, hemos estado atribulados o afligidos. Yo pienso que no hay nadie en esta sala, hermano, que pudiera decir que nunca ha llorado por las aflicciones, por los problemas, por los escollos, ya sea de una enfermedad, ya sea por nuestras limitaciones, ya sea por la parte económica, ya sea por el problema matrimonial, muchas veces problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas conyugales, pero siempre, hermanos, de alguna u otra forma, aun cuando somos hijos del Señor, hemos sido visitados por las aflicciones. Y los hijos de Dios no están exentos de eso. ¿Cómo debemos afrontar esas situaciones, hermanos? ¿Y cómo debemos vivirla? Porque pareciera que cuando estamos en las aflicciones, parece que Dios no nos escucha. Pareciera que Dios está tan lejos de nuestro clamor, de nuestra petición. Y nos hacemos preguntas, hermano, ¿y por qué como hijos de Dios nos suceden estas cosas? No debieran suceder. Pareciéramos que siempre
Los hijos de Dios teníamos que vivir en prosperidad. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Él dice que Él hizo lo uno como lo otro. Él nos dice que en el día del bien debemos gozar. En el día, como dice otra versión, en el día de la prosperidad, usted debe gozar de la prosperidad. Si usted tiene el privilegio de ir a la playa o tener una casita en la playa o cerca de la costa, y usted tiene el privilegio de estar allá, goce, disfrute. Amén. Si tiene el dinero como salir y darse unas buenas vacaciones, disfrute, porque todas esas cosas las ha provisto Dios también para nosotros. Así que me alegra cuando de repente los hermanos los veo que están por allá por Isla de Pascua, de repente allá en Colombia, no sé, en tantos países y siento tal vez alguna pequeña envidia sana de eso. Pero los que tienen esa posibilidad de gozarse, ¿cierto? Disfrutar de aquellas cosas. Pero también es cierto que en el tiempo de la aflicción ahora debemos considerar que tanto la prosperidad como la adversidad han sido dadas por Dios. Y nadie puede interesar lo que es torsión. Que el Señor nos ayude. Así que de eso trata, hermano, el pasaje que tenemos presente, de las aflicciones que vienen a nuestra vida. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción al respecto? Lo primero que nos dice el predicador aquí es que mira la obra de Dios. Pero aquí, hermanos, en el contexto, no está diciendo que contemplemos los cielos y miremos las estrellas. No nos está diciendo que miremos la luna o el sol o la creación misma. No se está refiriendo a eso el predicador. Cuando dice mira la obra de Dios, la Nueva Traducción Viviente dice acepta lo que Él ha determinado hacer, o lo que Él hizo, o lo que Él hace. Acepta. Eso es mirar la obra de Dios. Si determinó afligirte, mira, esa obra es de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, hermano, dice, en el día de la adversidad, considera que la obra es de Dios. ¿Qué quiere decir con la obra de Dios? Significa, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada sucede si no fuese por su voluntad. Y la providencia del gobierno es el sustento que Dios tiene en todas las criaturas y todo lo que hace. Dios tiene contado todas las cosas. Como Jesús dice, hermanos, que no temamos, porque nada, hermanos, podrá sucedernos sin que Él nos autorice. Y que todos los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Y ninguno se cae sin que Él autorice. Él dice también en su palabra que no se pueden vender dos pajarillos, un pajarillo por un cuarto. Nadie va a comprar un pajarillo. Tú sabes que lo ocupaban para los sacrificios. Nadie va a comprar medio pajarillo. Media tórtola. No se puede. Entonces, eso es lo que está diciendo, que todas las cosas son de acuerdo a su voluntad. Ningún pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite. Y nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? A mí me gustan los animales. Me da pena cuando los castigan. No pertenezco a ninguna asociación animalista. Pero me encantan los animales. En la casa hay una gatita y la disfruto también. Hermanos, pero no podemos poner a los
los animales a nuestra altura. Porque Dios dice que nosotros, los hijos del Señor, valen más que muchos animalitos o muchos pajarillos. Después de su gloria, hermanos, lo que Dios más ama son a sus hijos. Cuando Jesús designa para que fuesen a predicar su palabra, el evangelio de Él les dice, hermanos, que van a acontecer muchas cosas. Le da autoridad para que sanen los enfermos, para que echen fuera demonios, para que hagan prodigios, para que hagan milagros. Le da esa autoridad a los apóstoles para eso. Pero también es cierto que Dios les dice, hermanos, que van a pasar por muchas aflicciones, que los van a maltratar, que van a ser puestos al juzgado, que los van a calumniar, que van a ser azotados, que van a ser perseguidos, que van a ser atribulados. Pero no temáis a los que pueden matar la carne, dice, porque solamente eso puede hacer, si no teméis a aquel que puede matar el espíritu. O sea, a Dios. Temer, no tenerle miedo. Temor, devoción. Que el Señor nos ayude. Así que, como dice el Mateo 10, 29, 31, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno, ni ello cae a tierra sin vuestro Padre. Pues vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que aún los pájaros no caen a tierra si Dios no les da el permiso. O sea, significa eso, hermanos, que en la divina providencia Dios tiene el control de todas las cosas que suceden, lo bueno y de lo malo. Que el Señor nos ayude. Hace unos años atrás una hermana preguntó, ¿pero por qué Dios? Entonces, Dios también fue la voluntad de Dios de que mi marido me fuera infiel. La respuesta es sí. ¿Qué piensa usted? ¿Fue la voluntad del Señor entonces que mi marido fuera infiel? La respuesta es sí. Pero ¿cómo Dios puede permitir eso? Dios lo permitió. Nada sucede si Dios no permite. El pecado es del hombre. Lo que nosotros llamamos la voluntad permisiva por Dios. Dios permite ciertas cosas con un fin. Y le dije a la hermana, no sé cuál es el fin que Dios buscaba en usted, pero lo hizo con ese fin. Hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que cultivar y solamente se madura o se crece o se hay cambios radicales a través de la aflicción. Cuando no hay aflicción, no hay cambios. La aflicción es muchas veces lo que nos hace cambiar. Amén. Gloria al Señor. De repente cuando el marido se va de la casa, no soy muy mal genio, así que chao. Ella llora en la casa, bueno, está fingida también, pero tal vez sea el momento que cambie. Al ver que su matrimonio está en peligro de disolverse, entonces hay reacciones. En los hijos del Señor, las pruebas, las aflicciones son la única forma que tiene Dios para tratar con nosotros. Por eso que Santiago dice que no nos sorprendamos sobre la prueba de fuego que viene a nosotros, como si cosa extraña nos sucede. Porque es necesario, dice, que tengamos aflicciones. Es necesario para probar a los hijos de Dios. Esto no se predica en el ministerio de prosperidad, esto trae plata a la iglesia. Pero esa es su palabra. Que el Señor nos ayude.
Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran confianza en su tarea evangelística, que aunque los mataran, aunque fuesen puestos prisioneros, ellos deberían tener la esperanza en Él, porque su casa, hermano, que ellos estaban edificando, no era terrenal, sino una celestial. El autor del libro de los Hebreos nos dice también en el capítulo 11, hermanos, que todos los profetas, todos aquellos grandes líderes, hermanos, pasaron sufrimientos, persecuciones, no teniendo ni siquiera un lugar donde enterrar a sus mujeres. A muchos de ellos recibieron a sus muertes, no tenían lugar para enterrarlo. Traspasando la espada, muchos calumniados, otros aserrados, muchos profetas, hermanos, decapitados. Pero el autor del libro de los Hebreos nos dice algo: todos ellos, hermanos, estaban esperando no una patria terrenal, porque si hubiesen querido tener una patria terrenal, tiempo habían tenido para volverse a esa patria terrenal, sino lo que ellos estaban esperando, una patria celestial que Dios les había prometido. Gloria al Señor. Y vivieron en aflicciones. Hay una iglesia que se llama Padre de Sufrir. Yo no sé si los miembros que asisten allá han parado de sufrir. Así que ellos no iban a ir solos, Dios los acompañaría en todo momento en su vida, y aun cuando estuvieran en la muerte, Dios iba a estar con ellos. Acuérdense, hermanos, la aflicción de Esteban. Él estaba siendo apedrado, hermano, y sus ojos estaban mirando a Jesús, que estaba allí mirándolo. No estaba solo Esteban en la aflicción, en la muerte misma. Él dijo: yo veo, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Lo ve. Jesús está allí mirando lo que está sucediendo, aun cuando no quita la muerte de él. Que el Señor nos ayude. De igual manera, en nuestra vida, nada de lo que sucede en nuestra vida, por más torcido que sea, por más horrible o por más difícil que esto sea y que esté fuera de control, muchas veces nuestra vida está en las manos de Dios. Y esa es también la voluntad de Dios. Y no hay aflicción que visite sino por su divina providencia. Jesús dice: por tanto, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los pajarillos, también cuidará de nosotros. Hay una canción antigua, un himno, que lo cantaba mi pastor cuando yo era pequeño. Tenía sus 7 años y lo cantaba: ¿cómo podré estar triste? Dice una parte de la alabanza: si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios cuida de nosotros. Si cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Así que ninguno, hermano, de sus hijos, de los hijos de Dios, es olvidado por Dios. Ninguno de nosotros ha sido olvidado ni por un segundo del pensamiento de Dios. Así que, pero Dios nos prueba, nos permite la aflicción, hermanos, por muchas causas que luego vamos a enumerar. Así que su providencia, su gobierno y control la tiene Dios. Ni nada ni nadie de este mundo puede decir que está fuera de control de Dios. Aun cuando decimos que el Amazonas, hermano, está descontrolado, no está fuera de control, porque todas las cosas las tiene Dios en control. Y si permite que ese pulmón se termine, es porque Dios lo ha permitido que se termine. Es muy triste decir eso. Ojalá que lo recuperemos también de nosotros y de la humanidad misma. Que el Señor nos ayude.
pero no hay nada fuera de control. Así que, ¿qué significa mirar la obra de Dios? Significa el reconocer que como Dios gobierna todas las cosas, entonces las aflicciones que vienen a nuestra vida no vienen nos vienen por su voluntad. En otras palabras, todo está bajo el control, incluso las aflicciones. Por eso que dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué significa? Que debemos gozar, disfrutar de todas las cosas buenas que vienen a nuestra vida. Son dones, son regalos. Amén. Regalos. A veces, muchas veces, hermanos, las aflicciones las permite Dios aún por nuestra propia necedad. Ayer conversaba un poco con unas hermanas y hablando que visitaron a mi esposa. Ayer fueron una hermana de la iglesia central y Talagante y conversaba un poco este tema. Y yo le decía que cuando estuvimos en Ecuador, muchas veces me tocó ir a la costa o al hospital en Ecuador, y allí, hermano, casi no hay esta aglomeración que está acá. Ahora, para que le den una hora, hermanos, aún en el consultorio le están dando para meses hora. ¿Y para qué? Una operación, olvídese lo que está en FONASA A o FONASA B. Hay que esperar no sé cuánto tiempo. Eso no sucede en Ecuador. Aquí, hermano, casi toda la gente mentalmente está enferma. Todos están estresados. La mayor parte de las licencias que están dando los médicos es por estrés. Y yo les decía, en Ecuador es muy difícil que las hermanas trabajen. En la casa de los hermanos usted no ve mujeres trabajando. Los varones trabajan. Es machista, me hace usted. Pero la mamá está preocupada de sus niños, de su crianza, del colegio y de todas esas cosas. Su esposo llega como a las 4 o 5 de la tarde, comparten en familia, sábado y domingo comparten con familia. No tienen los lujos que nosotros tenemos. El problema de nosotros es que estamos en una competencia con el vecino, con el amigo, con mi hermano mayor, con mi hermano menor, lo que yo quiero, lo que quiero lograr, lo que yo quiero poseer. Entonces me tenéis que ayudar, así que tenéis que salir a trabajar también. Y así entre los dos tenemos que tirar esta cuestión para arriba, porque para que nos compremos, ¿no es cierto? Ya si no nos gustó la Villa San Luis, nos vamos a ir a comprar Las Condes, ¿cierto? Y cuando ya nos quedamos chicos en Las Condes, vamos a tener que ir a comprar Chicureo, y así vamos a ir, porque nada nos abastece. Claro, usted ve esas casas, no tienen esta cerámica que está acá, pero parece que ellos no están preocupados de la cerámica, ni están preocupados que no tiene cielo el techo. Están más preocupados de disfrutar las cosas que Dios les da. Y lo disfrutan. Nosotros no disfrutamos. El chileno generalmente lo disfruta porque vive encadillado, vive sobregirado, vive trabajando para pagar y para adquirir cosas, para tener más lindo, pero no disfruta la familia. Por eso es que tenemos una alta tasa de personas divorciadas, porque no tienen comunión ni tienen temas de conversación, no se conversan. Algunos trabajan de noche, otros trabajan, la mujer trabaja de día, así que cuando él llega, el hombre va saliendo, no hay privacidad, no hay intimidad, no hay relación, no hay nada. Porque estamos viviendo en esta cultura, en esta sociedad, hermano, tan competitiva. Entonces no disfrutamos de las cosas que Dios nos da. Y esas aflicciones que vienen han sido también por nuestras propias causas. Y Dios las permite. Si Dios quisiera ponerle freno, nos frena eso. Pero Dios permite. Que el Señor nos ayude. Recuerdo que leí un libro hace tiempo de un pastor que contaba una experiencia de que una hermana le había invitado para que orara por su hijo que estaba prácticamente desahuciado y se iba a morir. Y ella quería que su niño se recuperara y lloraba allí, Señor,
decreto que es sano. Esa palabra decreto. Cuando hizo esa palabra decreto, el pastor se quedó callado, no siguió orando con el niño. Pero curiosamente el niño tomó vitalidad y se sanó el niño. Creció, pero ella cuenta también, fue el sufrimiento de su vida. Toda su adolescencia de ese niño lo sufrió ella, afligida. Y tuvo que verlo después, a los 21 años, colgando en un madero. A veces Dios permite. Dios ha determinado otra voluntad, pero a veces nuestras oraciones hacen, hermano, que Dios permita ciertas cosas en nuestra vida, pero para darnos cuenta que esa nunca fue la voluntad decretiva de Dios, sino permisiva. Son dos cosas, voluntad decretiva y voluntad permisiva. Que el Señor nos ayude. David peca con Betsabé. Ese es un pecado de David, pero Dios lo permitió. Se da cuenta que de Betsabé, de esa línea, viene Salomón. De la línea de Salomón y de toda esa línea, hermano, viene el Mesías. Dios permite y todo lo tiene en control. Nada sucede por casualidad ni nada sucede por la suerte. Todas las cosas están decretadas o permitidas por Dios. Cuesta entender la soberanía de Él. Job, en el capítulo 2, versículo 10, dice: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El mal? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Por eso es que el versículo 7 que leímos dice: ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Que el Señor nos ayude. Todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Todos sabemos que era el hombre más rico de la tierra. Dios tiene un tremendo concepto de él. Dios da un testimonio de él, que hombre fiel en la tierra no hay ninguno como él. Temeroso de Dios. Pero el diablo dice: mira, la verdad es que no te sirve de balde. Tú le has cercado de pura prosperidad. Por eso es que te sirve así. Pero quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu contra. En tu misma presencia lo va a hacer. ¿Sabe el diablo, hermano, que él no puede hacerle nada a Job, a menos que lo permita Dios? Por eso que el diablo, como no tiene autoridad para Job, entonces, bueno, quítale todo lo que tiene, a ver, ahí vamos a ver si es tan fiel como tú dices que es. Bueno, Dios permite que el diablo le quites toda su pertenencia y aún su familia. Gocemos con la prosperidad que tenemos, amén. Pero cuando te visite la adversidad, ¿cómo estaremos? Podremos decir, como Job dice, cuando se le quitaron todos sus bienes, bueyes, tierras, criados, casas, bienes, todo eso, cuando su propia familia es quitada, también muertos sus hijos, su esposa que lo abandonan, cuando tiene una enfermedad en la carne, llagas que están en su cuerpo, y cuando está a punto de morir, podemos decir: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Podremos decir nosotros, hermanos, porque Job fue fiel en la prosperidad, pero también fue fiel en la adversidad. Gloria al Señor. Mucha gente decae cuando traen aflicciones. Lo primero, ¿qué sucede, hermano, con los pastores generalmente? Si hay un hermano que 12 reuniones no viene, ¿qué sucede? Alguna aflicción está pasando. Hay que ir a visitarlo porque está pasando alguna aflicción. Pero Dios nos manda, hermano, y así como estamos disfrutando la prosperidad, también vengamos a disfrutar en el culto con el Señor la adversidad. Que el Señor nos ayude. Yo les contaba, hermano, el domingo que yo nunca había
pasar una situación así muy de cerca, hermanos, de ver haberme quedado dormido en la mañana y al levantarme ver a mi esposa tirada en el piso. Obviamente inconsciencia. Después cuando llamé a mi hija para que me ayudara a levantarla y ella estaba totalmente, hablaba cosas incoherentes por largos minutos. Y me dio una pena. Y era pasado como 3 veces ya. Es una pena. Entonces he tenido que todos estos días, yo me he ausentado como 2 semanas en las iglesias, este domingo aparecía en la iglesia, por esa misma razón, porque no la puedo dejar sola. Tengo que darle su comida a la hora, su almuerzo, todas esas cosas. Me ha tocado todo eso. Pero en medio de todo eso, le he dado la gloria a Dios. Porque en medio de todas las aflicciones, sé que está Él. Calvino estaba a punto de morir y los dolores todos los días, él dijo: oh Señor, me afliges, me afliges, me afliges. Pero sé y estoy conforme porque eres tú el que me aflige. Que Dios nos ayude. Entonces, muchas veces, hermanos, que quisiera yo que estas cosas no sucedieran, pero ¿quién puede enderezar lo que Él torció? ¿Tengo facultad yo para decir que no lo haga? El destino, no, Dios trazó, Dios decretó. La suerte tampoco, Dios decretó. Que el Señor nos ayude. Tenemos un caso, hermanos, por ejemplo, en 2 de Samuel, en el capítulo 16, del 5 al 10, vamos a ver una historia aquí, hermanos. Resulta primero, hermanos, de que David consiente en darle a los amonitas a 7 de sus soldados para que fuesen muertos, porque el rey Saúl había matado a muchos de ellos. Y Simeí, hermanos, tiene un juicio sobre David, lo culpa de la muerte de Abner y lo culpa de la muerte de Isboset. Lo culpa. Y cuando David sale con su ejército delante de sus tropas reales, Simeí le empieza a gritar a David, le dice: fuera, perro sanguinario, y lo maldice. Entonces uno de los guardias de David, llamado Abisai, le dice a David: ¿y quién es este que viene a maldecir al rey? Permíteme que le corte la cabeza. ¿Y qué dice David, hermanos, en el versículo 10 de 2 de Samuel 16? Dice, David dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Le está diciendo a Abisai eso, a su protector, a su guardia, a su paladín: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Amén. ¿Entendió cómo David entiende a Dios? Y sabe que todo lo que está sucediendo y lo que le están diciendo ha sido Dios el que se lo ha dicho. Amén. Y reprende a su defensor, a su guardia. Dice: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? Muchas veces dice: me eres estorbo. ¿Por qué siempre están pensando así? Si él me maldice, es porque Dios se lo ha dicho que así me maldiga. Y tú no puedes decir por qué lo haces así. Es decir, el pecado de maldecir es todo de Simeí,
por odio a David, pero el hacerlo está bajo el control de Dios. El pecado del hombre, pero aun cuando ese pecado allí está en el control de Dios. Jehová ha dicho que me maldiga. Así que, por eso que Dios dice, hermanos, que es difícil encontrar en la tierra un varón como el corazón de David. Porque todo lo que sucede, David discierne que en todas las cosas está Dios. En lo bueno y en lo malo está Dios. Que el Señor nos ayude. Así, ¿cuál es el propósito de la obra de Dios, hermano? Primero, es probar la sinceridad de nuestro corazón. ¿Qué tanto nosotros realmente le amamos de adentro? Si solamente le amamos cuando estamos siendo prosperados o le amamos cuando estamos siendo afligidos. Gloria al Señor. Segundo es llevarnos a anhelar los cielos. Cuando estamos siendo afligidos, lo primero que se nos ocurre ya cuando las cosas no van mal, Señor, ¿por qué no me llevas mejor? Entonces allí descubriremos de que estar en los cielos es mejor que estar en la tierra. Que el Señor nos ayude a nosotros. Así que a veces también es castigarnos por nuestros pecados. ¿Entendió eso? Mire, quiero decir algo. Todo sufrimiento es fruto del pecado, pero no todo sufrimiento es fruto de nuestro pecado. No sé si entendió eso un poco. Todo sufrimiento en la tierra es fruto del pecado. Adán pecó y consigo trajo la muerte. Para que venga la muerte tiene que haber enfermedades, dolores, afligimiento. Todos morimos de alguna enfermedad. O sea, todas las aflicciones es fruto del pecado de un hombre, porque el pecado entró por un hombre. Y nosotros, como tenemos el ADN de Adán, también somos pecadores como Adán. Ahora, no todos los pecados, hermanos, que son frutos de nuestro pecado, hermanos, han sido, como dije anteriormente, culpables de nosotros mismos. Les pongo un ejemplo. El paralítico. Los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? O el ciego era, perdón. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre para que esté así? Con esa enfermedad. ¿Se da cuenta que los judíos sabían, hermanos, que todo era producto del pecado? Pero Jesús le dice, no. Ni este pecó, ni sus padres pecaron para que esté así. No es que el hombre no era un pecador, sino que está diciendo que la enfermedad que él tenía no era producto de un pecado en particular que él había hecho, ni él ni sus padres para que esté así, sino que eso era para la gloria de Dios. Amén. Para que Dios le salvara y le sanara. Gloria al Señor. Así que, pero tenemos el caso, hermano, que David sufrió aflicción, perseguido por su pecado. Por causa de su pecado, él pecó, hermanos, y sufrió y fue perseguido por su hijo Absalón para matarlo. Y la Biblia nos dice que ese fue el castigo de su pecado con Betsabé y Urías Geteo. El sacerdote Elí sufrió con sus hijos que eran perversos. ¿Me escuchó eso? Sufrió porque no fue un padre responsable en disciplinar a sus hijos. O sea, si los padres no tienen responsabilidad en disciplinar a sus hijos, eso se llama pecado. Entonces, el sacerdote Elí estaba sufriendo por su pecado.
porque no disciplinó a sus hijos. Al final los hijos murieron. Que el Señor nos ayude. Y como dije anteriormente, hermanos, ahora vemos que a veces no es por un pecado en particular, sino que es para la gloria de Dios. A veces cuesta entender un poco, hermanos, a Dios. A Dios es un Dios inerrante, viajero, que siempre está en distintos lugares. Y hay que estar detrás de él todo el tiempo. Si no, nos perdimos para dónde vamos. Por eso es que tienen comunión todo el día con él. Ahí sabremos para dónde va la vida. Pero cuando nos desconectamos, perdemos dirección, perdemos visión. ¿Le ha sucedido eso a usted? Todo pecado también debe ser disciplinado. Pero tuvimos una reunión con los hermanos el sábado y conversábamos con ellos sobre los distintos pecados que muchas veces están en la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos un listado como pecado grave por cual tenemos que poner la disciplina, ¿cierto? Uno de ellos es el adulterio. Eso es un pecado grave en nuestro juicio, ¿cierto? El robo, malversación de fondos, todas esas cosas que tienen que ver. El asesinato, el homicida, es un pecado grave, hermano, y todas esas cosas. En nuestro listado están para que nadie pueda seguir ejerciendo con ese currículo. Pero Dios tiene otro listado a veces muy diferente al nuestro. Por ejemplo, Jesús tuvo que decir que los ojos laxivos o el pensamiento laxivo era un pecado tan grave como el adulterio. Amén. Jesús dijo que el que se enoja con su hermano, el enojo es un pecado tan grave como cometer un homicidio. Jesús dijo, hermanos, que cualquiera que amaba o que era ambiciosa o codicioso, ese era un pecado tan grave como ser idólatra. Una persona codiciosa, amante del dinero, es idólatra. Aunque no ande con el mono y eso cargado por todos lados. Es idólatra. Eso lo dice su palabra. Amén. Pablo agrega otro. Dice que la ira, la contienda son pecados graves. ¿Se ha puesto a mirar que a veces somos muy buenos para buscar solamente el adulterio? Pero ¿quién busca esos otros? No están a la vista. Pero Jesús dijo que eran tan graves como todos. Por eso es que es imposible que el hombre haga lo bueno y que busque lo bueno y que busque a Dios, porque eso es imposible, porque el hombre está torcido. Dios permitió que se torciera y no hay quien interese lo torcido. Solo Dios. Solo Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces, a veces para castigar nuestros pecados y por último para hacernos crecer en gracia. Hermano, hay un crecimiento en la vida cristiana que es imposible adquirirlo por sí solo, sino por medio de las aflicciones. Porque como crecemos en paciencia, si todo nos sale bien, ¿cómo creceremos en resignación a la voluntad de Dios si no sufrimos por su voluntad? Podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero si no sufrimos, hermanos, es imposible ponerse en el lado del otro. Yo siempre pensaba,
a los sacerdotes católicos les tienen prohibido casarse, ¿cierto? Pero llenan la sala dando consejos matrimoniales. Teoría, pensamiento, libros, pero nunca han sido afligidos dentro del matrimonio, porque nunca han sido casados. Que el Señor nos ayude. Entonces, nosotros crecemos en el Señor a través de las aflicciones, a través de las pruebas. Es cuando vamos madurando, es cuando vamos creciendo. Así que una de las cosas, las aflicciones, ¿para qué sirven? Para crecer en gracia. Que el Señor te bendiga. Entonces, concluyendo, mira la obra de Dios. ¿Qué quiere decir con que mira la obra de Dios? Así cantaron. ¿Qué quiere decir? Mira la obra de Dios. Acepta la voluntad de Dios o acepta las cosas como Dios las hace. Eso significa mira la obra de Dios y no te pongas en contra de Dios por las cosas que te suceden. Amén. Amén. Yo siempre con mi hijo yo me río porque mi hijo es un buen chato, una buena persona. Él es muy sanito, siempre sanito. Y una voluntad tremenda. Ahora, como maestro, él es técnico electricista, pero también sabe muchas otras cosas. Como nosotros llamamos en el mundo el mentolato, sabe de todo. Y en los trabajos, nadie lo quiere ascender, como sabe de todo, les conviene mejor tenerlo, porque le saca todos los cachos que el otro van dejando, porque él sabe lo que el otro no sabe. Entonces le dicen, si te asciendo, si tú quieres como supervisor, ¿y qué me hace esta pega que tú haces? Porque no vamos a encontrar otro. Le dicen así. Entonces lo dejan ahí y proveen a otro que no sabe nada y llega alegando a mi casa. Me dice, ¿por qué Dios permite esto? Y discute conmigo. Me dice a mí, esos son impíos, hablan todo el día de la cintura para abajo. Sacan la vuelta, hacen malos los trabajos, le saco los casos yo y después los que ascienden son ellos. Y yo le digo, acepta como Dios hace las cosas. ¿Te parecen injustas? Pero no son injustas en la mirada de Dios. A la vista de nosotros son injustas, ¿cierto? Pero ante Dios son justas, porque Él tiene todas las cosas justas en control. Dios les bendiga, amados hermanos. Una pequeña reflexión para mí. Vamos a de pie. Oramos, Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, Señor, por toda tu bondad, tu amor y tu misericordia que tú tienes para con nuestra vida. Tú eres eterno, nosotros, Señor Jesús, no lo somos. Tú eres omnipresente, nosotros no, Señor. Tú eres omnipotente, nosotros carecemos de eso, Padre eterno. Por eso te pedimos siempre tu ayuda, Señor, para nuestras vidas. Señor, nuestra dependencia es total de ti. Nada podemos hacer si tú no lo haces, si no está en la voluntad permisiva, Señor, contigo. Ayúdanos en esta hora y bendice a tu pueblo que ha oído tu palabra, Señor. Como tu palabra nos decía, Señor, en los momentos de bendición, de prosperidad, gocemos de las cosas que usted nos ofrece, que usted nos da, Señor. Pero en el día de la adversidad debemos considerar también, Señor, que es también tu voluntad. Porque tanto lo uno como lo otro, tú lo has hecho. Para tu gloria, Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos.